bueno a tener, porque te va a pasar. Luego vas a discutir y si la primera vez que discutas vas a dejar de hablarte, vas a tener un problema cuando las cosas funcionen. El equipo es muy importante internamente para no cagarla a los 2-3 años, no encontrarte con un problema muy serio, y externamente, evidentemente, es el punto número 1, ¿de acuerdo? Lo primero que va a mirar un capital riesgo, un business angel, y que uno debería de mirar para su propia empresa es, no sé si querías levantar la mano o... No hagáis gestos raros, me confundís. No sé si... A ver, la primera pregunta que te van a hacer va a ser la idea, si la idea tiene sentido, porque bueno, los business angels están cansados de que les lleguen ideas que se las leen y dicen, madre mía, ¿no? Las comentan así entre risas y tal, porque hay auténticas barbaridades. Eso es lo primero, ser realistas, ver que vuestra idea tiene sentido en un mercado y que realmente merece la pena, ¿de acuerdo? Lo primero, comentarse a la gente, recibir feedback sobre esa idea. Bajaros de la montaña en la que todos nos ponemos al principio. Yo he cambiado mucho mi idea inicial del ITV, no la base, pero sí la idea inicial, adaptándola a la realidad, porque el mercado, la realidad siempre es mucho más lista que nosotros, más nos vale darnos cuenta pronto. Sed humildes en cuanto a la idea. La segunda gran pregunta, el equipo, ¿vale? Un capital riesgo va a decir, ¿quiénes sois? ¿Sois capaces de llevar esto adelante? Porque eso es lo que va a ser el motor de la empresa. ¿Y cuáles son los motivos que tiene el equipo detrás? Pues esos son los dos aspectos más importantes para arrancar una empresa o para plantearse a dónde voy una vez arrancado. Después hay que hacer un plan de negocio, ¿vale? Un plan de negocio por el dinero. Lo comentaba antes, el plan de negocio os lo van a pedir si vais a buscar financiación, y si no vais a buscar financiación me da igual, hacedlo igualmente. Aunque sea andar por casa, que os obligue a hacer las preguntas. Si no tenéis un plan de negocio, hacedlo. Y hacedlo con números, porque os sorprenderíais la cantidad de gente que no hace un plan de negocio y tira para adelante sin más y luego se queda en una empresa de supervivencia, en bazares que hacen un poco de todo, ganan muy poco dinero y que mejor les iría echando un currículum a CSD, de verdad. Es que para hacer eso puede merecer la pena emprender, pero muchas veces no merece la pena, ¿vale? Y se convierte en una esclavitud el hecho de emprender. Haced un plan de negocio y haced números. Y haced números muy pesimistas, mucho más pesimistas de lo que creéis que es pesimista, porque la realidad va a ser así. Un plan de negocio al final tenéis que montarlo sobre ingresos, es lo más importante, y los ingresos de el primer mes venderé 3, el siguiente 6 y a partir de aquí aumentaré un 50% mensual. Eso es una tontería, ¿vale? Esto es muy habitual, lo hemos hecho todos y es una tontería, no se va a cumplir. Igual se cumple y lo superáis, eso es como todo, pero rara vez se cumple. Mucho mejor bajadlo al átomo, plantearse exactamente qué capacidad comercial podéis dedicarle, cuánto creéis que puede vender cada persona cada mes. Es la parte más importante del plan de negocio, y si uno no es realista en esto, todo lo demás no tiene sentido, y es donde la cagan. La mayor parte de los planes de negocio básicamente tienen unas expectativas de ingresos absolutamente irreales. Y lo primero que va a hacer un capital riesgo con muy buen criterio es dividir por la mitad esas expectativas de ingresos y multiplicar los dos por costes. Esto lo dice todo el mundo y lo hacen. Y si tu modelo de negocio, si tu forma de generar dinero se sostiene pese a eso, adelante. Otro aspecto muy importante es generar dinero, ¿vale? Generar cash flow, es decir, que entre dinero en la caja. Una empresa que esté quemando 2 millones de euros durante 2 años para generar una gran cantidad de usuarios y ya en un futuro me preocuparé monetizarla, eso se puede hacer si estás en Estados Unidos y si eres uno de los 5 o 10 elegidos. Las empresas de verdad necesitan, desgraciadamente, ganar dinero. Preocuparos de que la empresa genere ingresos y que los genere pronto y que esté, bueno, en números positivos desde el principio. Y luego las salidas, ¿no? Ya no las salidas desde el punto de vista, esto también, como lo he hecho un poco por los puntos que os va a preguntar un inversor o que preguntaría un hipotético inversor, lo he organizado así, pero la salida ya no solo desde el punto de vista de cómo podría vender esto para ganar dinero, sino qué es lo que quiero ser de mayor, qué quiero hacer yo con esta empresa, dónde me veo dentro de 3, 5, 10 años si todo va bien. Quiero dar un pelotazo, montar un producto y venderlo. Oye, yo os aseguro que si el ITV cumple el plan de negocio dentro de 4 años, me viene alguien, me ofrece 10 millones de euros, voy a hacer palmas, que voy a estar encantado, no tengo ningún problema. Tampoco tendré ningún problema con mantenerme en la empresa. Todo esto si no cerramos dentro de 2 semanas, por supuesto, ¿vale? O sea, esto es así. Pero saber hacia dónde te encaminas, qué quieres hacer, es muy importante. Es otra de las cosas que van a evitar que os convertáis en un bazar, que hace de todo, que le abre la puerta a cualquier oportunidad que te pida cualquier cliente. Empresas de informática, que es el sector que mejor conozco. Yo es que me dedico a hacer, no sé, yo soy experto en CRM, pero es que llega un cliente y me ha pedido una cosa de Business Intelligence, me ha pedido un RP y luego me ha pedido un poco de sistemas y un diseño de página web. Acabas haciendo de todo y bueno, acabas así abriendo la gabardina y diciendo, cojan ustedes lo que quieran, que yo hago de todo. Es fantástico, pero es una forma de autoempleo que no vas a escalar jamás. Ten claro qué quieres hacer y sé muy bueno en eso. Si quieres, para la siguiente transparencia, yo creo que al final el foco en emprender tiene que hacerse en 2 áreas, de las cuales sin ninguna duda la más importante es la segunda, porque uno puede permitirse, aunque raramente en una startup vas a poder llevarla adelante si no haces muy bien también el producto o servicio, pero sin vender es imposible. Hay 2 aspectos: crear un buen producto o ser muy bueno ofertando un servicio, ser diferente de los demás, ¿vale? Ser excelente, que te conozcan, porque oye, ya hay gente más mayor que tú, con más dinero, con más recursos que lo hace, seguro. Hay un montón de gente que lo hace con más dinero y con más recursos. O sea, diferénciate o hazlo de maravilla. Porque si no, no te queda otra. Si no, no salgas al campo, a no ser que tu empresa sea una de las raras empresas que entra en un mercado
sin apenas competencia, ¿vale? Que eso ya sabéis que lo de que mi empresa no tiene competencia es la primera cosa que también un business angel se va a reír de vosotros, ¿de acuerdo? Porque hay casos, yo no creo que no haya, realmente hay casos en los que no hay competencia, pero la mayor parte tienen competencia y feroz, ¿de acuerdo? Entonces, hacedlo de maravilla. Si no vais a hacerlo de maravilla, no arranquéis. Y para hacerlo de maravilla, más os vale no ser generalistas, sino estar especializados. Y el segundo aspecto que es el más importante es vender, ¿vale? Yo tengo vender, vender y vender, que es una cosa que le escuché una vez a un jefe mío, también en una startup, y bueno, decía vender, vender y vender, lo dijo de una forma que a mí se me quedó. Porque dijo, una empresa es vender, vender y vender. Y era lo que le obsesionaba al hombre este. Y es verdad, es lo que me obsesiona a mí. Es prácticamente mi trabajo y lo único de lo que me preocupo. Y soy ingeniero. Y es de que entre dinero por la puerta. Si no os obsesiona esto, mal vais. Vender son muchas cosas. Vender puede ser aumentar el tráfico en mi página web o conseguir espacios de publicidad. O puede ser pegarse con clientes. O bueno, me imagino que empresas dedicadas al consumidor final aquí pocas habrá. Al final, si no vendemos, si no generamos ingresos, no hay nada que podamos construir detrás de esto. Otra perogrullada, que no sabéis la de veces que se olvida, ¿vale? Empresas que se juntan 4 amigos, llegan, montan la oficina, tienen un logo que se lo han pedido un amigo, montan la página web, se sientan allí, se pone cada uno con su ordenador, se han comprado un Mac, una pantalla de plasma, se sientan allí y dicen, muy bien, ¿y los clientes cuándo van a entrar por la puerta? ¿Vale? Muchos casos de empresas que no tienen estrategia comercial, que no saben qué van a hacer, que no tienen experiencia, que no tienen contactos, que no salen a la calle, que no tienen esa garra que es necesaria para realizar la acción comercial que es tan importante y tan difícil, ¿no? Sobre todo nos pasa mucho a los técnicos. Yo he tenido que aprender mucho. Aquí algunos consejos que son, yo creo que grandes aliados para una empresa. Onda, si ahora de repente se me escucha. Para una empresa que, bueno, como estamos en familia, yo creo que se me escuchaba igual. Una empresa que empieza, como decía antes, apenas tiene recursos. Y vender sin recursos, sin tener marca, sin que nadie te conozca, es complicado. Para poder empezar a poner a esa gran roca que tenemos que empujar, algunos consejos que a nosotros nos han venido bien es la táctica del pez globo, ¿vale? Esto me lo he inventado yo y la verdad es que es una cosa un poco estúpida, pero el pez globo es aquel animal que es muy pequeñito, pero cuando se le acerca a alguien se hincha muchísimo y parece que tenga púas. Cuando no eres nadie, más te vale aparentar que eres alguien, sobre todo si tu negocio depende de eso. En nuestro caso, nuestro negocio depende de generar confianza. Nosotros ya tenemos un cierto recorrido, tenemos algunas referencias que dar, pero al principio, como es lógico, no teníamos ninguna referencia que dar. Aparenta más de lo que eres. ¿Cómo? Con una buena página web, una buena presentación, creyéndotelo, siendo ambicioso, se transmite en las formas y desde el principio, teniendo esa visión y ese plan de lo que quieres llegar a ser, se te va a notar. Lo vas a transmitir en todo lo que hagas, en encontrar un partner, en hablar con un posible inversor, en transmitírselo a un cliente, ¿de acuerdo? Desde el principio, aunque seas nadie, porque no eres nadie, no pierdas los pies, no los separes nunca del suelo. Tienes que ser consciente de que no tienes recursos, de que no eres nadie, que nadie te conoce, pero créete que vas a llegar a ser eso y actúa como tal. Aquí una anécdota que me contaba una vez un grupo de rock que se llama Kiss, un grupo de los 70, cuando empezaron, que no eran nadie, ¿de acuerdo? El bajista del grupo es un empresario realmente, más que un músico. Desde los primeros conciertos que daban tenían una muralla de amplificadores detrás de ellos, de forma que la gente llegaba a Nueva York, donde tocaban en cualquier grito de mala muerte, no los conocía nadie, pero verían que los tíos salían maquillados de arriba abajo, sabéis como One Kiss, maquillados así en blanco con un montón de parafernalia. Al principio les maquillaban sus madres o sus hermanas, salían allí con un montón de amplificadores y la gente decía, bueno, esto es un grupazo que tiene un montón de recursos, que esto va a ser grande, va a dar un pelotazo. Eran todo cajas pintadas, había los amplificadores que antes estaban y el resto eran cajas pintadas. ¿Por qué? Porque les convenía que la gente pensase que eran más grandes de los que son, ¿de acuerdo? Para transmitir esa imagen, y bueno, lo de la profecía autocumplida, si yo sé lo que quiero ser y me lo creo, llegaré ahí mucho más fácil. Bueno, de fácil nada, pero hay más posibilidades. Luego Internet, que aquí, bueno, la mayor parte les seguro que lo utilizáis exhaustivamente como canal, pero es algo que por lo menos en mi ámbito y en muchos ámbitos está bastante desaprovechado y se le puede sacar mucho jugo. Redes de contactos, LinkedIn, Xing, hablar directamente, perdona que hable de la competencia. Posicionamiento. Hay que estar en todos los lados. Hay que estar en todos los lados. Los grupos que son 20 a Xing, ¿no? Sería lógico. Es escalable, muy bien. Bueno, al final, aprovechar Internet, que tiene la gran ventaja de que es tremendamente barato y te lo puedes permitir, y Internet es un escaparate en el que estás en igualdad de condiciones con el de al lado. Esto es lo que dice Google siempre. Si algún día sale un buscador que da mejores resultados que el del que nosotros damos, prácticamente lo hemos cagado. Mentira, ¿no? Entre mil comillas, pero realmente, si hubiese un buscador al lado que va a dar mejores resultados que Google, es que es tan sencillo como irte a la página de al lado. Esto, para los que arrancamos, es una ventaja. Yo, mi página web y la página web de ClipView, que tiene 15.000 clientes, no son igual de bonitas porque aún no he podido gastarme todo el dinero que querría en ello, pero oye,
están en igualdad de condiciones dentro de que, bueno, hay una URL para mí, una URL para ellos. Internet es muy aprovechable, puedes marcar diferencias y utilizarlo mucho para la táctica del pez lobo, para aparentar más de lo que eres. Yo creo que con pocos recursos se pueden hacer muchas cosas. Después, preocuparse de tener un proceso controlado para la venta es muy importante. Al final esto se resume en dar importancia a la venta, tener una persona dedicada full time a la actividad comercial, sea esta la que sea, del sector que seas. Contratar un profesional, si lo necesitas, de acuerdo, que lo pongo como último recurso. Gastarse el dinero una persona con contactos que te consiga clientes puede merecer mucho la pena. Y en definitiva, tener en mente que lo más importante es generar ingresos, porque de verdad que sin eso no se puede construir una empresa. Incluso aunque te guste, aunque lo hagas por amor al arte, sin ingresos no vas a poder ni siquiera hacerlo por amor al arte, y en muchísimas ocasiones esto se olvida. ¿Puedes pasar a la siguiente transparencia? Bueno, por acabar, al final aquí he puesto algunas ideas totalmente sueltas de cosas que yo creo que bueno, nosotros hemos venido aprendiendo en este tiempo. La primera es hacerse la pregunta de si necesitáis o no financiación. Muchas empresas no la necesitan. Aquellas que sí necesiten financiación, que sepan que lo van a tener complicado. Ahora mismo el mercado está muy